Hola muchachos, seguimos trabajando con operaciones en gráficas. Vamos a ver un resultado nada más en lo referente a unión de gráficas para que ustedes vayan viendo cómo es que se manejan un poquito estas demostraciones. Es un lema, es bastante sencillo y son tres puntos que hay que considerar. Me dice, si tienes dos gráficas, sean como sean, entonces los siguientes enunciados se van a satisfacer. ¿Mm? Son tres puntitos. Entonces, el primero me dice las gráficas G y H tienen que ser subgráficas de G unión H. De hecho, esa va a ser bastante inmediata de la definición de unión. La segunda me dice que si tú tienes dos gráficas y además son ajenas en vértices, ojo con esta condición de pedir que sean ajenas en vértices, entonces G y H son subgráficas inducidas de la unión ajena. ¿Mm? Y si G y H son ajenas en vértices, fíjense de nuevo que estoy pidiendo esa condición de que sean ajenas en vértices, entonces la vecindad en G unión H en la unión ajena del vértice X, tiene que ser la vecindad que ya tenías en G. Ajá. Y análogamente para H. Nada más hay un detallito ahí. Aquí está. Es que no se alcanzaba a ver todo el punto 3, pero el punto 3 me dice esto. Tú tienes un vértice en G y tienes entonces su vecindad en la unión ajena de G unión H tiene que ser exactamente la misma vecindad que ya tienes en G. Y en particular, pues el grado que tienes es el mismo grado que ya tenías en G, ¿de acuerdo? Y es lo mismo para Z en los vértices de H. ¿Vale? Entonces, pues vamos a demostrarlo. No va a ser muy demostrarlo, pero pues vamos por pasitos. Hay que darle demostración a cada uno. Y vamos con el punto uno, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que demostrar es que G es una subgráfica de G unión H. Y bueno, H es una subgráfica de G unión H. Nada más vamos a mostrar la primera y una demostración análoga nos va a salvar con la segunda. Entonces, para ver qué es una subgráfica, pues ustedes dicen, pues tengo condiciones de subgráfica. Para demostrar esto, en realidad lo que tengo que demostrar es que los vértices de G son subconjunto de los vértices de G unión H y las aristas de G son subconjunto de las aristas de G unión H. Eso es lo que tengo que demostrar cuando quiero ver qué son subgráficas. Ajá. Pero si ustedes se fijan en la definición de unión, pues este conjunto de aquí, los vértices de la unión, pues son los vértices de G, unión los vértices de H, y por lo tanto, pues esta contención ya se da. Es decir, esto es lo mismo que demostrar que los vértices de G son subconjunto de los vértices de G, unión los vértices de H, y pues dices, pues, unión los vértices de H, y dices, pues sí, esa contención sí se da porque los uniendos siempre son subconjuntos de la unión. Entonces, pues esta ya está. Y claro, esta es exactamente lo mismo. Esta lo que en realidad quieres demostrar es que las aristas de G son subconjunto de las aristas de G, unión, las aristas de H. Esto es lo que quiero demostrar. Pero pues esto que está aquí es un hecho, porque, insisto, los uniendos siempre son subconjuntos de la unión. Entonces, segunda contención ya se da. Y ya, el punto uno era bastante inmediato a partir de la definición de unión. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante va a empezar con los siguientes puntos. El inciso 2 me dice, si tú tienes dos gráficas ajenas en vértices, entonces G no solamente es una subgráfica de la unión ajena, es una subgráfica inducida, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que demostrar es que G es una subgráfica de G unión H y pues la otra que hay que demostrar, G es inducida. Entonces, pues, para ver este inciso hay que demostrar estas dos cosas, pero una de las dos ya la tienen. O sea, esta primera condición ya está, pues es el punto uno. Entonces, lo único que nos hace falta mostrar es que la gráfica G es inducida, ¿de acuerdo? Para eso, pues voy a usar la definición de que sea inducida. Es decir, me voy a tomar dos vértices. Perdón, es inducida en G unión H. Ahora sí. Para demostrar esto, pues me voy a usar la definición. Es decir, me voy a tomar dos vértices en G. Voy a suponer que son adyacentes en la supergráfica y tengo que demostrar que son adyacentes en la subgráfica. En este caso es G. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ese. Nada más déjenme recordar cómo les puse los nombres a los vértices. Y... ok, V. Ok, sale. Entonces, lo que tengo que demostrar es esto. Si yo tengo dos vértices en G, es decir, tengo dos vértices en la subgráfica, y además supongo que son adyacentes en la supergráfica, y en este caso mi supergráfica es G unión H, entonces lo que tengo que demostrar, es que estos vértices también son adyacentes en la subgráfica, que es mi gráfica G. Este es el enunciado que tengo que demostrar
para ver que G es una subgráfica inducida. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a demostrarlo. Esta condición que acabo de escribir me da dos hipótesis. Esta hipótesis y esta hipótesis. Y pues me da un lugar al cual llegar. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ver. Lo que tenemos es que como U y B son vértices de la gráfica G, son subconjuntos de los vértices de G, y los vértices de G intersección los vértices de H, es un conjunto vacío, es decir, yo de hipótesis allá arriba tengo que la gráfica G y H son ajenas en vértices. Entonces aquí lo voy a usar porque con esto lo que puedo concluir es que tanto U como B no están en los vértices de H. U no pertenece a los vértices de H y B no pertenece a los vértices de H. Ok, pero ¿y eso qué me está diciendo? Si tú tienes que estos dos vértices no son vértices de H, pues en particular la arista V no es una arista de H. ¿Eh? Entonces así V no puede ser una de las aristas de H. Ok, ¿y eso de qué me va a servir? Pues mira, eso lo que te dice es que, pues, lo que sí sabías era que V pertenecía a las aristas de G unión H. Es esta condición de aquí. Si sabías que las aristas, que la arista V era una de las aristas de G unión H. Es decir, V pertenece a las aristas de G. Nada más hay que usar la definición de unión. Unión, las aristas de H. Es exactamente lo mismo. Y dices, ok, la arista V está en una unión. O está en las aristas de G o está en las aristas de H. Pero lo que acabas de escribir aquí te dice, no puede estar en las aristas de H. Entonces, si no está en las aristas de H, pero si está en la unión de aquellos dos conjuntos, entonces esta tiene que estar en las aristas de G. Y listo, eso era lo que quería demostrar. Me tomo dos vértices, supongo que son adyacentes en la supergráfica y tengo que ver que son adyacentes en la subgráfica. Eso es que la subgráfica sea una subgráfica inducida. Y con esto, pues, lo único que concluyo es que G es inducida en G unión H. ¿De acuerdo? Entonces, noten que es una demostración relativamente sencillita, pero ya tiene sus condiciones. Ya necesitamos saber usar ya de manera bastante rápida, que son las condiciones de subgráfica inducida y, pues bueno, claro, la definición de la unión de gráficas y etcétera. Ajá. Entonces, esto lo único que muestra es que G es una subgráfica inducida de G unión H. Es exactamente la misma demostración para ver que es una inducida de H, perdón, que H es una inducida de G unión H. Entonces, pues eso ya no lo vamos a demostrar, ¿vale? Vamos con el punto 3, que es el último. Y pues, nada más déjenme agregar una nueva página. Ahí está. Y pues es una... tengo que demostrar dos cosas. El punto 3, bueno, en realidad son cuatro cosas, pero no nos vamos a demostrar dos. Tengo que demostrar que el grado en G unión H del vértice X, cuando X está en los vértices de G, esto es igual a la vecindad que tenías en G de X. ¿De acuerdo? Y tengo que demostrar... este es lo segundo que tengo que demostrar. Lo primero que tengo que demostrar es de la vecindad. La vecindad en G unión H del vértice X, cuando el vértice X es un vértice de G. Esto es igual a la vecindad que tenías en G de X. Ok. Y ahora sí, el grado. El grado en G unión H de X es igual a el grado que tenías en G de X. Y además hay que demostrar lo mismo para el vértice que le llamamos, ¿dónde estás? Z. Pero pues va a ser una demostración análoga. Entonces, nada más lo vamos a demostrar para X. Además, noten que si ustedes logran demostrar esta igualdad, entonces esta va a ser inmediata. Porque si tenemos esta igualdad, entonces nada más sacamos cardinales de este lado y de este lado, y ya obtenemos este lado y este lado. Entonces, vamos a demostrar primero el de las vecindades e inmediatamente vamos a tener el de los grados. ¿De acuerdo? Entonces, no me espanto. Es una doble contención, es una igualdad entre conjuntos, entonces es candidata a hacer una demostración por doble contención. Vamos a hacer una doble contención, ¿de acuerdo? Tenemos una que es de gratis.
La que tenemos de gratis es esta. La vecindad en G del vértice X es subconjunto de la vecindad en G unión H del vértice X. Y dices, ¿y por qué tengo esa de gratis? Porque G es una subgráfica de G unión H. Y una de las condiciones que nosotros habíamos visto cuando teníamos subgráficas es que esta contención es inmediata. De hecho, ya la demostramos cuando vimos subgráficas en general. Entonces, esta ya está lista. Y lo único que me haría falta ver es que la vecindad en G unión H de mi vértice X, pues es subconjunto de la vecindad en G de X. Entonces, esa es la contención que vamos a demostrar. Nada más déjenme ver cómo le puse al vértice que vamos a empezar, W. Entonces, pues es una contención. Es una contención. Empieza con un CAW que pertenece a la vecindad en G unión H de X. Ok, empieza con una contención. Y luego, pues, estás en una vecindad. Entonces, ¿sabes qué significa eso? Pues WX es una de las aristas de G unión H. Ah, ok. Si es una de las aristas en G unión H, entonces, pues tiene que estar en alguna de las dos. Perdón, entonces WX tiene que estar en las aristas de G o las aristas de G, en las aristas de G o en las aristas de H. Tiene que estar en alguna de estas dos. De hecho, yo quiero ver que está en las aristas de G. Y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Entonces, lo primero que podemos observar es que, ¿qué? Ah, me confundí. Ya. Lo primero que podemos observar es que como X es un vértice de G, es esto, de Nortier. Entonces, como X es un vértice de G y G y H son ajenas en vértices, de nuevo estoy usando esta hipótesis de que sean ajenas en vértices, entonces, pues X no puede pertenecer a los vértices de H. ¿Ah? Y pues claro, si estás en G y H son ajenas en vértices, entonces X no puede ser uno de los vértices de H. En particular, lo que me diría es que la arista WX no puede ser una de las aristas de H, porque uno de sus extremos no está en H. Entonces, pues no puede ser una arista de H. Y ya, lo que me quiere decir es que, pues bueno, tu arista WX tiene que estar o en las aristas de G o en las aristas de H, pero no está en las aristas de H. Entonces tienes que estar en las aristas de G. Si WX pertenece a las aristas de G, dices, ah, ok, y esta condición lo que te dice es que W y X son vecinos en G. En particular, por lo que, pues W es uno de los vecinos en G del vértice X. Ajá. Y listo, eso es lo que está mostrando, es esta contención. Se da estas dos contenciones, pues entonces se da la igualdad y se da la igualdad, que es el primer punto que necesitamos demostrar de este inciso 3, ¿vale? Ok, ya que tenemos esta igualdad, es decir, ya que sabemos que este conjunto, los vecinos en G unión H de mi vértice X es igual a la vecindad en G de mi vértice X, ya que sabemos esta igualdad, pues entonces podemos sacar cardinales. El cardinal de este conjunto, pues de X es igual al cardinal de este conjunto. Ajá, pues sí son los mismos conjuntos, tienen el mismo cardinal. Y en particular, si me voy a la definición de grado, esto lo que me dice es que el grado en G unión H del vértice X es igual a el grado en G unión H, en G, perdón, en G, el grado en G de mi vértice X. Y listo, 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 listo. Entonces, digo, hay que hacer una demostración análoga para el vértice Z, pero pues es una demostración análoga. Entonces, hay que tener cuidado porque fíjense que aquí usamos fuertemente que mi vértice X estuviera en los vértices de G. Esta condición sí la usé, donde me norteé yo. Y la segunda condición que le estoy necesitando muy fuertemente es que sean ajenas en vértices. Sin esa condición de ajenas en vértices, yo no hubiera podido dar este salto. Y entonces me hubiera quedado atorado en la demostración.
Digo, habría que hacer alguna otra demostración, habría que hacer algún otro movimiento o incluso ni siquiera podría seguir avanzando. De hecho, esta es falsa cuando las gráficas no son ajenas en vértices. Es falso este enunciado, pero bueno, estos ya son otros detallitos, ¿vale? Y creo que eso es todo, chicos. Es todo lo que vamos a ver de gráficas, de la unión de gráficas. Y pues después vamos a ver sumas y producto cartesiano, que son un tipo de gráficas un poquito más elaboradas, pero pues vamos a atacarlas de manera tranquila para que todos nos vayamos bien. ¿Vale, chicos? Entonces, me cuidan y nos estamos viendo para el siguiente video.